Voy a partir con una cita de un sabio chino. No es Confucio, pero es de la tradición confuciana que es posterior a él, y con esto vamos a comenzar. Se trata de una cita de Mencio, discípulo tan cercano, casi prolongador, casi un altavoz de Confucio. Este es el método a seguir con el pueblo. Si tienen una prosperidad constante, también tendrán un pensamiento perseverante. Si no tienen un pensamiento perseverante, una tradición, no hay nada que no hagan en cuanto a abandono, bajeza, maldad y licencia. Si caen en falta y luego se les persigue con castigos, esto es como ponerles una trampa. Mencio, siglo III antes del Cristo. Primero que nada, quiero decir que me alegra mucho que esté en esta sala un intelectual chino, ¿no? Sun Chintan, bienvenido. Así que muchas gracias por estar presente. Y por supuesto, chilenos todos, chilenas todos. Amigos, les agradezco su presencia, porque con esta charla creo que vamos a inaugurar, o estamos inaugurando, algo que para los sabios de antiguos era obvio, pero que ahora por las comunicaciones se hace más explícito. La enorme sintonía de tradiciones, la enorme coincidencia de mundos en un nivel determinado de pensamiento, se trate de la antigua China o del antiguo Wallmapu en Chile. Es notable cómo, en el fondo, la cultura humana, desarrollada por ciertos hombres notables que se han visto a sí mismos, que han hecho introspección, alcanzan niveles de conocimiento tan semejantes, niveles de profundidad tan idénticos y niveles en la fórmula para crecer, para dejar de ser mero hombre común, como decían los antiguos sabios chinos, o, ¿no es cierto?, como decían los antiguos mapuches, para dejar de ser meru wentru, meru hombre, hombre natural. Mencio ya hablaba en la cita que leí de un pensamiento perseverante. Es decir, estamos aludiendo a que todos los sabios, chino y mapuche, los sabios mapuches reciben el nombre de Quimche, todos los sabios valoran la tradición, pero la tradición como recuerdo del origen, la tradición como la impronta original de por qué se funda el género humano, ¿no? Los sabios, y eso lo dicen también los antiguos, y este es un pensamiento mapuche, es muy interesante, dicen los antiguos que un quimche, un sabio, era un hombre que practicaba, que tenía la capacidad del epurrume. Esto es difícil de traducir, pero la mejor acercamiento a ello sería la capacidad de desdoblarse para ver dos mundos a la vez. Es decir, el mundo natural, el mundo del acontecer natural en el caso humano, porque lo humano es un elemento más de la naturaleza, y el mundo invisible, los patrones del cielo que están detrás de lo humano. Entonces, el sabio, ¿no?, el Chen, ¿no es cierto?, ya Sun me irá a corregir y habrá momentos para eso, el sabio chino, el Ren, el verdadero, ¿no es cierto?, hombre, tiene esa capacidad no solo de ver al hombre, a la persona en su mundo natural, sino también desdoblarse, igual que el sabio mapuche, para ver el propósito del cielo que está detrás de ese hombre, ¿no? En el fondo, y aquí hay un primer dato, ¿no?, muy interesante, ¿no? El ser humano no es una deriva biológica solo de la naturaleza que desemboca en este animal particular llamado persona, sino que hay un propósito divino detrás, en el caso de la especie humana, ¿no? Entonces el sabio es sabio porque se desdobla, ¿no? Ve los dos niveles juntos, el hombre natural, el hombre de la naturaleza y el hombre divino que está dentro de ese hombre natural o mero hombre.
Lo primero que habría que decir para esta charla, para estos fines, es que el pensamiento chino antiguo, ¿no? Dicho sea de paso, Confucio nace en una época, ya lo vamos a ver, muy especial del mundo chino y del mundo. El pensamiento chino antiguo y el pensamiento mapuche se conectan, son idénticos en un punto. Para el mundo mapuche y chino, no existe división entre el ser y el deber ser. Existe un continuum de lo real, ¿no? Existe simplemente una realidad concreta, en flujo, pero concreta, no separada como ocurre con el pensamiento de Occidente, el pensamiento platónico, ¿no? Que divide el mundo de lo empírico y el mundo de lo ideal, el mundo de las ideas con el mundo concreto de lo real. Lo real es un asunto que podríamos llamar fáctico, ¿no? El mundo mapuche y el mundo chino no dividen lo que podríamos decir en el lenguaje de Husserl, el noumeno, o sea, el pensamiento del fenómeno, ¿no? No hay división tal en ninguno, ni en el mundo mapuche ni en el mundo chino, ¿no? El fenómeno es una sola cosa con el noumeno, con la profundidad, con su interioridad. Difícil de explicar en teoría, pero en la práctica el mundo antiguo, el pensamiento arcaico, tan deudor, tan propio del último, diríamos, el último indígena de Grecia, que sería Heráclito, es el mismo pensamiento, ¿no? Los antiguos griegos presocráticos como Heráclito, los chinos y los mapuche en este punto coinciden absolutamente. ¿Qué es la realidad? No se asusten, no vamos a hacer una disertación de este asunto tan profundo a nivel teórico, a nivel conceptual. Diremos simplemente algo muy, muy interesante desde el lenguaje mapuche. Lo real es una tendencia, es un aspecto siempre concreto que, junto con ser pleno en cada momento, junto con estar en flujo, esconde un espíritu. Dicho de otra manera, lo real no admite que se extraiga de ello una esencia o un pensamiento que aísle la naturaleza profunda del misterio de lo real. Lo real es un misterio, en primer lugar, pero un misterio en donde confluyen muchas fuerzas, es un todo, es unificado. ¿Qué quiero decir? Occidente ya empieza a equivocar el camino cuando intenta ver en lo real, ¿no? Terminar de construirlo con un plan, con un modelo, ¿no? El pensamiento griego, después de Sócrates, modela lo real con el pensamiento. No hay tal en el mundo indígena, ¿no? En el mundo, sea este chino, sea este presocrático, sea mapuche, ¿no? Lo que hay, y en palabras del mismo Confucio, dice Confucio en una interesantísima observación, ¿no? Al soberano de Qi, le da este consejo: seguir adelante sería de mal agüero desde la perspectiva de los espíritus. Es decir, lo real está conducido por una intencionalidad oculta en todas las cosas, pero está todo presente. El mundo mapuche, el mundo indígena, ve los fenómenos de la naturaleza, ve el acontecer humano, ¿no? Como si estos fueran un desencadenamiento exterior de una fuerza oculta interior. Es decir, es simplemente un desenvolvimiento. No hay tal separación entre lo mental, ¿no es cierto?, y lo fáctico. El mundo mapuche se interesa por desentrañar, y el mundo chino igual que Confucio, como lo dice, ¿no es cierto?, puede ser esto de mal augurio para los espíritus, se interesa desentrañar
lo que está oculto a la manifestación. Vale decir, en el caso mapuche, lo oculto a toda manifestación siempre es un espíritu, ¿no? Un ñen, ¿no? Un dominador de los asuntos que está intrínseco dentro de la realidad, dentro del fenómeno. Esto se podría resumir en una muy interesante y simple fórmula mapuche que es Rehuelelay Tati, ¿no? Eso significa esto que pasa, ¿no? Esto que nos sucede, que me sucede a mí, a todos, no es así nomás, ¿no? Tiene un componente oculto, tiene una dimensión que es preciso acceder, ¿no? Que lo mueve, en el fondo a lo real lo mueve algo ya hecho, ¿no? Un espíritu ya formado, ¿no? La realidad está formada, no está por construir desde un modelo mental como serían los griegos y en Occidente, ¿no? Sino que todo ya tiene su propiedad, todo ya está hecho. Por lo tanto, el sabio o la inteligencia humana tendrá que penetrar las apariencias y ver lo que está oculto, ¿no? Esto no es un asunto así nomás. Por ejemplo, hay un refrán muy interesante mapuche que es Inei piechi mai acuaitain monien meu, es una pregunta que podríamos traducirlo como esto: ¿quién será el que llega a nuestra vida? Esa es la pregunta mapuche china e indígena. ¿Qué será lo que está detrás de esta guerra entre dos estados? ¿Qué ocultos depredadores habrán, ¿no es cierto?, detrás de este hombre que se consume en el vicio, por ejemplo? ¿A quién servirá esto que está pasando hoy? ¿Quién se beneficia? Son preguntas indígenas, ¿no? ¿Quién se beneficia de esto que está pasando? Un famoso epigrama o poema mapuche se pregunta, por ejemplo, muy antiguo, ¿por qué hay tanto dolor en esta tierra? El epigrama comienza más o menos así, ¿no? Los pilmes atacan las hojas de las papas, se comen las hojas de las papas. Los pilmes son unos bichitos, ¿no? Los pilmes se comen las hojas de las papas. El charo, que es un ave de rapiña, el charo se come los ojos del corderito recién nacido, ¿no? Es un hábito que tiene el charo, de comerse las partes blandas del corderito que está por nacer o naciendo. Mi hermano sale a cazar perdices. ¿Por qué todos los días, se pregunta el quimche mapuche, el sabio mapuche, por qué todos los días muere y sufre tanta gente en esta tierra? ¿Quién los come, picotea y caza a ellos? Esa es la típica reflexión indígena, sea mapuche, china o presocrática, ¿no? como lo hacía Heráclito. Es decir, esto no es así nomás, ¿no? Rehuelelay Tati. El sufrimiento hoy día, ¿no?, del mundo, porque en México, por ejemplo, hay tanta sangre que se derrama, ¿no es cierto? Fíjense, en México la cantidad de muertos y de sangre derramada es más alta que en 10 años en la guerra en Siria, ¿no? La guerra civil en Siria. ¿Por qué en México, por ejemplo, hay tantos ríos de sangre? ¿Quién será ese oculto depredador que se beneficia de eso, ¿no? ¿Quién será ese peuco o ese charo que le come los ojos al corderito y que se alimenta de la sangre, ¿no? ¿A qué dioses estamos sirviendo? Esas son las preguntas indígenas. La realidad está ya hecha, está ya determinada, ¿no? Entonces el sabio tiene que leer en el fondo, no tiene que construir, no tiene que planear, ¿no?, o modelar la realidad como ha ocurrido en Occidente e imponerle, ¿no es cierto?, imponerle las pautas a lo real. Esta pregunta que acabo de leer en lenguaje mapuche, ¿no es cierto?, ¿quién será el que llega a nuestra vida?, ¿no?, es inevitable que la relacionemos con lo que se preguntaba Nietzsche, ¿no?, un pensador, y en este punto Nietzsche es profundamente indígena, ¿no?, a pesar de ser profundamente hombre del logos alemán. Nietzsche decía, todo lo que llega a nosotros, ¿no?, llega deseoso de convertirse en símbolo, ¿no? Todas las cosas que vienen a nosotros, todas las personas que llegan a nosotros, llegan deseosas de convertirse en símbolos. Es decir,
La realidad ya habla, está construida, hay espíritus actuantes, ¿no? Que utiliza, ¿no es cierto?, distintas formas, utiliza, ¿no es cierto?, mensajes, utiliza portadores, utiliza huerquenes, dirían los mapuches, ¿no?, mensajeros. Entonces, todo lo que nos ocurre es un mensaje, ¿no? Viene deseoso, la más simple situación, un tropiezo en la calle, un gato, que, como vimos el otro día en Chillán, que está, se tapa la cabeza porque se metió la cabeza en una bolsa plástica de esas de papas fritas, que no sabe a dónde ir, se asusta, queremos tomarlo con Birgit, se asusta más y se sube directamente a un árbol y trepa a lo más alto, y el gato por instinto sabe que en las ramas va a salir la bolsa, ¿no? Ese pequeño incidente, todos los pequeños incidentes vienen deseosos de convertirse en lenguaje, en símbolo. Entonces el sabio debe saber decodificar, debe saber leer, ¿no? Leer. Eso es lo que hacía Confucio para sus congéneres, ¿no es cierto? El maestro que quiso ser funcionario público, que no le resultaba, ¿no es cierto?, ese gran anhelo de reformar el imperio antiguo y después, ¿no es cierto?, el nuevo imperio, todo lo que ocurre deseoso de convertirse en símbolo. Aquí nos despertó el ruido, entonces hay que despertar, ¿no es cierto? Aquí hay una señal. Las señales, ¿no? Los sabios interpretan las señales. Es muy interesante que en la lengua mapuche existe un concepto, una palabra, que es pegutubun, ¿no? Pegutubun literalmente significa, no literalmente, sino la idea, tiene que ver con los signos de la primavera, pegún, significa la capacidad de lectura de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Fíjense que ya aquí hay una cosa interesantísima. ¿Por qué Chile no registró ese verbo? ¿No? Porque quiso ser occidental. Estoy ya adelantando algo, ¿no? En idiomas antiguos, arcaicos, es lógico, este verbo es fundamental. Es preciso saber leer, decodificar lo que la naturaleza nos quiere decir en un momento dado, en el acontecer. Y eso corresponde a un verbo muy preciso, que en este caso sería pegutubun. Pues bien, esto es ya una buena introducción para efectos de cuál es la gran coincidencia entre el mundo mapuche antiguo y el mundo chino antiguo, ¿no? Parten del mismo presupuesto, ¿no? La naturaleza habla, es decir, las fuerzas de la naturaleza hablan, que en el fondo los otros pueblos hablan de que los dioses se comunican con nosotros, que son las fuerzas superiores. Al respecto, conviene señalar, ¿no es cierto?, que el mundo mapuche y el mundo indígena en general de Latinoamérica no son mundos que se basen en la revelación de una escritura sagrada, ¿no? No son pueblos del libro, como sería, ¿no es cierto?, la cultura occidental cristiana, ¿no?, en donde Dios se revela a través de un libro, de una escritura determinada o de un conjunto de escritos. No son pueblos de la fe desnuda, de la apuesta, ¿no es cierto?, desde una inmanencia hacia una trascendencia, no hacen el salto hacia arriba. Son pueblos que partiendo de lo natural, ¿no?, descubren, ¿no es cierto?, saben leer lo sobrenatural, ¿no? O sea, lo sobrenatural es lo desconocido, ¿no? Pero siempre son fuerzas naturales. Todo es natural pero desconocido. O sea, en estricto sentido, para el mundo mapuche, no existe lo sobrenatural. Existe solamente fuerzas desconocidas de la naturaleza que por ser desconocidas merecen respeto. Y aquí entramos en la gran pedagogía de Confucio. Confucio insistió toda su vida, tuvo que resignarse a ser un maestro itinerante. Él quería ser un funcionario público para reformar el Estado, para civilizar, ¿no es cierto?, convertir el hombre vulgar, convertirlo en un hombre digno de ese nombre, en un ren, en un sabio superior, en un hombre superior, o al menos en un yunzi, ¿no es cierto?, en un caballero, en un hombre noble, en una persona noble. El sabio Confucio pensó, y esto estoy ya hablando del método de Confucio,
pensó que si lograba convencer a los gobernantes diversos, ¿no? Él pasó por muchos reinos que no lo empleaban, tuvo que lidiar con los intereses muy cortoplacistas de los soberanos de los distintos reinos. Intentó convencer que lo más importante para hominizar, por usar un término muy moderno, ¿no? El de Teilhard de Chardin, para convertir a un hombre vulgar en un hombre superior, el camino era muy interesante. El camino era el li, entregarse al ritual, ¿no? Entregarse al ritual que implicaba, ¿no? Que implicaba tres cosas importantísimas en China: respeto a los antepasados, culto a los antepasados, música y, por supuesto, ofrendas, ritos, ¿no? Esto quizás nos puede sonar a nosotros un poquito raro, extraño, que la formación de un político incluya, ¿no es cierto?, rituales, música y que incluya culto a los antepasados, ¿no? Pero eso era la formación de un verdadero político si quería transformar a la humanidad. ¿Qué está detrás? ¿Qué es lo que en el fondo Confucio quería decir, ¿no? Y por lo cual se la jugó en su vida? Quería decir de que la hominización, la transformación del hombre común, ¿no? Iba a venir solamente por la corrección, por la impecabilidad, ¿no? Porque la persona que hace un rito tiene que ser impecable, tiene que ser profundamente, tiene que cultivar la etiqueta, ¿no? Que es mucho más allá que, por supuesto, que educación cívica, ¿no? La música, el respeto a los antepasados, el culto a los antepasados, incluso un culto que tenía que llegar tan a fondo que era preciso hasta obtener de los antepasados un antepasado, descubrir el antepasado protector y soñar con él. Hay una frase famosa de Confucio que dice: debo estar en decadencia porque ya hace bastante tiempo que no sueño con el duque de Zhou, ¿no? Era el espectro del duque de Zhou, que era el soberano que le iluminaba, ¿no? El soberano maestro de Confucio, que le hablaba en los sueños, el espectro le hablaba en los sueños. Era una entidad, ¿no es cierto?, antigua y que dirigía, ¿no?, la pedagogía de Confucio. Entonces, y en este punto es profundamente también típica de los sabios mapuches. Los sabios mapuche, los kimche, los hombres de conocimiento, los hombres de sabiduría, Kim Duam, por ejemplo, significa conciencia, ¿no? Que es más allá de pensamiento, Duam es pensamiento. Los sabios mapuches se hacen sabios porque cultivan una profunda sintonía con la tradición, sintonía con los ancestros. La manera de actuar de un sabio antiguo mapuche de esta tierra era consultar en el sueño, en el peuma, guiarse por los peumas, por los sueños, ¿no? Porque en los sueños va a aparecer, si uno le pide al cielo, va a aparecer ese consejero ancestral de uno, ¿no? Ese viejo duque, en este caso no será un duque, ese viejo lonco, ¿no es cierto?, que quizás existió hace 300 años atrás, pero que quiere hablarme, ¿no? Pero yo debo disponer mi corazón, mi mente para que me hable y pedirle en el sueño que aparezca este duque de Zhou, en el caso de Zhou, en el caso de Confucio. Aquí hay una sintonía entonces bastante grande entre uno y otra tradición. Son en el fondo despertadores los sabios, el Chen y el Kimche, despertadores de lo dormido, del potencial dormido de lo humano. El método, repito, volverse atrás a la antigua tradición, al orden preexistente, ¿no? Si hay un concepto fundamental en Confucio y en los sabios mapuche, es el tema del orden. Pero es el orden, no el orden exterior de cumplir las leyes, no sé, como vela, por ejemplo, Carabineros de Chile, y aquí está mi amigo aquí, general, ¿no? Por aquí está, ¿no? No es el orden externo de hacer cumplir, ¿no es cierto?, unas leyes determinadas, sino es el orden intrínseco que tiene el proceder de la naturaleza. La naturaleza, querámoslo o no, nos guste o no, tiene un proceder ordenado, ¿no? Tiene y luego vamos a hablar, una jerarquía de fuerzas, ¿no? Y si uno viola esa jerarquía, después tiene que pagar las consecuencias, lo estamos viendo.
El orden sería el orden implícito, ¿no? El orden oculto, ¿no? Por ejemplo, en la tradición mapuche uno se puede enfermar abruptamente, sin tener mayor causa concreta de esta enfermedad, porque si yo tengo 60 años, por ejemplo, quizás porque a los 15 hice una transgresión, violé un orden natural y agredí a un animalito, ¿no es cierto? Maté, por ejemplo, un nido, casé, ¿no es cierto?, a unos gavilanes en un nido, o sin darme cuenta, simplemente con mi caballo o con mi tractor, si estoy arando en el campo, aplasté con las ruedas del tractor un nido de trailes, ¿no es cierto?, o de queltehues, como se le conoce en lenguaje popular en Chile. Esa transgresión, aunque yo no me haya dado cuenta, igual me la va a cobrar la naturaleza, porque la naturaleza tiene una memoria, tiene un orden, ¿no? Entonces, el orden que los sabios quieren destacar, por el cual uno debe regirse, el ser humano que evoluciona, es el orden oculto, el orden implícito, el orden superior que se puede percibir solo cuando el hombre, el sabio, se desdobla, ¿no? Ve el acontecer, pero también ve el acontecer, el propósito del cielo, ve el orden divino de la naturaleza, ¿no? Por ahí va, ¿por qué insistía tanto Confucio en el orden? Y en el rito estructura, disciplina a este ser que no tiene, lo humano, ¿no es cierto?, puede encauzarse por distintos ámbitos. El rito observa, el rito exige conciencia de los propios actos, el rito exige cierta lentitud, ¿no? Participar en un rito con música exige detenerse para seguir un procedimiento ritual, para seguir un antes y un después, ¿no? El rito exige etiqueta, ¿no? Eso es lo que Confucio estimaba que lo que nos haría ser hombres de verdad, hombres superiores. Pasemos a un punto que a mí me parece fundamental, ya que lo mencioné, fundamental en el tema del orden interno de la naturaleza. Hay jerarquías en la naturaleza, ¿no? Nos guste o no, ¿no? Así como hay jerarquías en el despertar. Fíjese, esto es muy interesante. Para llegar al cielo, decía mi gran informante Severina Guayquifil hace unos 40 años atrás en la Araucanía, dice, hay que subir unas escaleras, ¿no? A Dios se llega por escaleras, decía ella, ¿no? A lo divino. Por lo tanto, hay que pasar necesariamente jerarquías. Les voy a leer un epigrama, un antiguo verso mapuche bien arcaico que el padre Augusta lo recoge en 1910 por ahí por Puerto Saavedra, que dice lo siguiente. Vean ustedes, y esto es tan confuciano, esto que es mapuche, ¿no? Porque corresponde a la misma idea que estamos hablando, que la enorme desigualdad de la naturaleza, ¿no? Y la diversidad, ¿no? Cuando hablamos de diversidad hoy día es muy distinto al tema de la diversidad antigua, de la diversidad indígena, muy distinta. Dice este epigrama, así como el epigrama que ya les había dicho de memoria. ¿En qué os sabéis? Esto es una especie de apelación, ¿no? De llamada de atención. Esto se recitaba en los funerales, en los selugún, en los funerales mapuche antiguos. ¿En qué os habéis convertido en vuestro tránsito? Son puras preguntas. ¿Os habéis hecho seres de la región del cenit, de arriba? ¿Os habéis vuelto águilas del sol, más abajo? ¿Os habéis hecho peucos del sol, o charos del sol? ¿Os habéis hecho cernícalos del sol, otra ave de rapiña pero más baja? ¿O sois apenas moscas azules en vuestro tránsito? ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué está detrás de esto? La tarea humana es diversa y alcanza niveles diferentes. Uno puede llegar a una cumbre en su desarrollo interno, en su desarrollo espiritual, en su desarrollo, en el manejo de sí mismo, ¿no? En la introspección, en el manejo de su bestia, ¿no? de sus fuerzas pasionales, en el manejo de su inconsciente. Puede llegar a distintos niveles. Uno puede llegar, o sabéis, ¿en qué has convertido en vuestro tránsito?
os habéis hecho seres de la región del cenit, de lo más alto, ¿no?, del universo. Es decir, os habéis hecho pillán. Él está hablando indirectamente si nosotros nos hemos convertido en pillán. Pillán significa espíritu evolucionado, ¿no? Pillán se conforma de la mezcla de pelyu y am, ¿no? Pelyu es espíritu y am alma. Es decir, nos hemos unificado, nos hemos convertido en seres tan grandes que nuestro espíritu consciente logró domeñar y matrimoniar armónicamente nuestra alma animal y la eleva. Eso sería, os habéis hecho seres del cenit, de lo más alto. O apenas nos dio para convertirnos, por ejemplo, apenas digo, ¿no es cierto?, en águilas del sol, es decir, en guerreros, en coná, en hombres, ¿no es cierto?, con mucha voluntad, pero quizás no con tanto conocimiento, ¿no? O os habéis hecho peucos del sol, es decir, buenos guerreros, pero con pasiones, ¿no? Que practican la ley del talión, ojo por ojo, y a sangre y a espada y fuego nos eliminamos y sin ninguna compasión, que era una virtud confuciana, ¿no? Sin ninguna compasión y perdón, otra virtud confuciana. O os habéis hecho cernícalos del sol, es decir, rapiña, gente que solo se interesó en lo suyo y en agarrar lo suyo, o lo que es peor, ¿no es cierto?, y esto es escalofriante, os sois apenas moscas azules en vuestro tránsito, es decir, moscas que duran 2 horas, ¿no?, en una nadidad, que vamos a morir y nuestra alma va a durar 2 horas revoloteando por ahí y luego la van a agarrar los espectros, los depredadores de lo invisible, y ni siquiera vamos a llegar a un tránsito en donde podamos seguir evolucionando después de la muerte, ¿no? O sea, aquí estamos instalados en el pensamiento arcaico, ¿no? Pero un pensamiento no por ser arcaico es un pensamiento clausurado, ¿no? No por ser arcaico es un pensamiento obsoleto, ¿no? La realidad es lo que es, la naturaleza es lo que es y sigue manifestándose así. Confucio hablaba, ¿no es cierto?, obviamente del hombre común, del Shaoren, me parece, ya nos corregirá Tsun, que al participar en el Li, ¿no?, en el ritual, ¿no?, en lo que hemos hablado, logra la persona una conducta apropiada, consciente, y que podemos después ir más allá de ser un mero funcionario que mecánicamente realiza una acción ritual, ¿no? Podemos convertirnos en yunzi, en caballeros, en gente, en nobleza, ¿no? La nobleza obliga, un poco parecido al concepto de la caballería espiritual del medievo, parecido, ¿no?, del cruzado espiritual, ¿no? O bien, ¿no es cierto?, llegar a una cumbre, hacer Shen y luego Ren, un hombre auténticamente hombre, ¿no? Esto está detrás y es común en ambas cosmovisiones. Mencioné, y quiero, ¿no es cierto?, rápido no dejar de decirlo, mencioné que es preciso cumplir para ser sabio, es preciso tener una virtud que se las quiero comunicar, que realmente, a mi juicio, aquí está, vamos de menor a mayor, aquí hay una perla tanto en Confucio y la tradición confuciana, escrita por Mencio, la cita es de Mencio, existe 2 o 3 siglos después de Confucio, el gran discípulo, que soñaba con Confucio, no se hace como portavoz de Confucio, y apunta a lo siguiente, ¿no?, que yo le he llamado a esta idea, ¿no?, de la valentía superior, la que nos hace humanos, ¿no?, de no amar la valentía pequeña. Voy a leerles la cita de Mencio y luego la voy a comentar desde la perspectiva mapuche. Mencio cuenta una historia de un soberano, del rey Wen y del rey Wu, que hacen lo mismo. Vean ustedes lo interesante, y aquí está la quintesencia del camino respecto a cómo convertirse en un hombre superior. Dice: Majestad, le dice el consejero al rey, no améis la valentía pequeña. Si un caballero levanta su espada, es un yunzi, levanta su espada, un guerrero, y dice mirando como un loco, interesante, ¿no? No sirve de nada ser caballero sin ser loco. Mirando como un loco, ¿quién osa contrariarme? ¿No es cierto? Fanfarroneando, ¿no? Sería esta la valentía de un caballero vulgar, fíjense, que se enfrenta a un solo hombre. Eso no tiene mucha importancia, la valentía vulgar, enfrentarse a un solo hombre.
yo ruego a su majestad que haga la suya más grande. El libro de la poesía dice: el rey rojo de furia organizó sus huestes para detener la marcha hacia Julpar o aumentar la felicidad de Shu para corresponder al mundo, ¿no? Retengamos la última expresión, corresponder al mundo. El rey rojo de furia organizó las huestes para detener la marcha hacia tal lugar, para aumentar la felicidad de Shu para corresponder al mundo. Y continúa Mencio. Esta era la valentía del rey Wen. El rey Wen se enfureció solo una vez. Miren qué interesante, solo una vez. Pero gracias a eso pacificó a los habitantes del mundo. Un hombre perseguía un camino desequilibrado por el mundo y el rey Wu, otro rey, se avergonzaba de ello, ¿no? Fíjese, un rey chino que se avergonzaba porque un solo hombre, ¿no?, recorría un camino desequilibrado. Interesante idea, ¿no?, profunda. Esta era la valentía del rey Wu. El rey Wu también se enfureció una vez, pero pacificó a los hombres de todo el mundo. Esta es la gran valentía, ¿no? No enojarse por asuntos menores, sino enojarse una sola vez, pero de tal forma que ese enojo autodecidido, ¿no?, por un solo hombre que se desvía, transforma el mundo, ¿no? Entonces, como decía Castaneda, no se andaba con humores de cagada por simples y pinches momentos de furia, ¿no? Sino que el hombre superior se enfurece una sola vez para transformar el mundo. Y aquí es inevitable que lo relacione con otro verso antiguo mapuche de un quinche que dice, lo voy a leer en español, dice: hombre vulgar y egoísta, aquel que se enoja pronto y luego se desenoja. En cambio, dura mucho tiempo la rabia del que se enoja lentamente, ¿no? Claro, esto es mapuche, enojarse lentamente implica una decisión. Yo decido enojarme lentamente, conscientemente, ¿no? Y una sola vez, ¿no? De tal forma, ¿no?, que me enojo tan responsablemente que termino cambiando mi mundo y el mundo de los demás. Esta sintonía preciosa entre Confucio, la tradición confuciana y la tradición mapuche de los sabios, me parece sumamente notable, que es bastante semejante, si uno piensa, también lo dijo Confucio alguna vez, el hombre superior le corresponde, igual que enojarse una sola vez, le corresponde morir una sola vez, ¿no? Fíjese, el Harakuri, un libro de sabiduría confuciana japonés, tiene un acerto, un proverbio precioso que dice: morid con el pensamiento cada mañana y ya no temeréis morir, ¿no? O sea, el hombre superior también tiene que morir una sola vez y no andar muriendo a cada rato por bagatelas, ¿no es cierto?, por pequeñas cosas. Según los cronistas del Reino de Chile, Lefcharu, ¿no?, Lautaro, ¿no?, recogieron los curas cronistas de España, que Lautaro tenía como lema esta frase, dicha en el siglo XVI: hasta ahora no se ha sabido morir con una muerte noble, para no vivir muriendo siempre, para no andar muriendo todos los días siempre, ¿no? O sea, hay que saber morir también, ¿no?, de una sola vez, y no a pausas con enfermedades que dan lástima, y no a pausas como el mundo de hoy día está lleno de ejemplos, ¿no?, de muertos vivos. Me estoy acercando al fin. Con esto habríamos que hablar tanto de muchas cosas, pero igual deseo hacer una última semejanza, sintonía con el tema del valor de la palabra, ¿no? El mundo antiguo, ¿no?, daba un enorme respeto a la palabra. La palabra para el mundo mapuche, ¿no?, era tan importante como para Confucio, porque la palabra
genera mundos, la palabra mata, la palabra sana, la palabra convoca, invoca, la palabra echa a andar causas, ¿no? Porque detrás del hombre que habla, en el fondo hay un propósito del cielo que está detrás. Entonces, estas dos culturas antiguas apuntan a que lo humano se haga responsable de su palabra. Ocurren mundos cuando se echa a andar una palabra. Las viejas machis decían, por ejemplo, Huesa sungun leonafe camhuesa que sungun kepai. En las malas palabras vienen todas las desgracias, ¿no? En las malas palabras. Lo peor que puede ocurrirle a un hombre común, uno se convierte en un hombre vulgar, en un huedañma, ¿no? En un hombre despreciable. La palabra mapuche huedañma, eso, despreciable, es no cumplir con la palabra. En las analectas de Confucio hay una preciosa, es larga, no la voy a leer completa, pero dice que el soberano de Wei esperaba al maestro para que lo iluminara. Entonces todo el mundo estaba expectante de lo que el maestro le iba a decir al soberano de Wei para reformar el gobierno, para transformar la realidad. Y le dice, maestro, para que ordenarais el gobierno, ¿qué es lo primero que habrá que hacer? Y Confucio respondió esto: lo que hace falta es rectificar los nombres. Silú dice, ¿de veras, maestro, no estáis tal vez perdiéndoos un poco? ¿Cuál es la razón de semejante rectificación? No entiendo. Confucio dijo, qué burdo eres, Silú. El hombre superior es cauto con lo que no sabe. Si los nombres no son correctos, las palabras no se ajustarán a lo que representan. Y si las palabras no se ajustan a lo que representan, los asuntos del gobierno no se realizarán. Si los asuntos no se terminan, no prosperarán ni los ritos ni la música. Si la música y los ritos no se desarrollan, no se aplicarán con justicia penas y castigos. Y si no se aplican penas y castigos con justicia, el pueblo no sabrá cómo obrar. En consecuencia, Silú, el hombre superior precisa que los nombres se acomoden a los significados y que los significados se ajusten a los hechos. En las palabras del hombre superior no debe haber nada impropio. Este tema del valor de las palabras, ¿no es cierto? La importancia de las palabras, porque las palabras engendran, enferman, destruyen mundos, hunden continentes, me decía la Seferina Guayquifil, cuando yo le decía, Seferina, señora Seferina, una mujer podrá hundir a un hombre, y ella se reía y decía, es tan fácil, dice, una mujer puede con su palabra hundir un mundo, un continente, ¿no? Es una idea profunda mapuche de por qué ocurren los terremotos. La tierra se remece por las palabras no dichas de las emociones femeninas. Sería muy en síntesis la causa oculta de los terremotos en la antigua Araucanía y aquí en Chile. Pues bien, terminando. Quiero terminar con una pequeña reflexión en torno a cómo rectificar el reino de Chile, ¿no? ¿Qué pasa? En la pregunta, ¿no es cierto?, sobre el destino de Chile. Si tenemos esta base común, Chile, obviamente, ¿no es cierto?, se perdió una oportunidad enorme cuando funda la República, cuando funda el Estado, ¿no?, y lo hace quizás no está ahí el error del Estado chileno de fundarlo según el paradigma europeo de los tres poderes, ¿no?, de Montesquieu, ¿no es cierto?, esa filosofía del Estado de separar y de gobernar de esa forma, sino que lo hace, el gran error de Chile ocurre cuando funda la sociedad y el Estado ajena de espaldas, ¿no?, a la sabiduría de la tierra, no incorporando, por ejemplo, a un consejo de sabios, a un consejo de quimches que vivían en ese entonces más bien al sur del Biobío,
y desconociendo la sabiduría indígena. A mi juicio, el gran problema de este país es la arrogancia, no solo de este país, la arrogancia de construir un Estado ajeno, ¿no? Un Estado que viene de afuera y se construye afuera y no escucha a los hombres de la tierra. Fíjense, tuvimos a un triz de ser una sociedad más indígena en su concepción de las instituciones, cuando Higgins, en una carta famosa al intendente de Concepción, le dice, lea esta carta, invite a los loncos del sur del Biobío para formar parte del Estado, ¿no? Para formar parte del Estado. Desde su libertad, les reconoce autonomía y los invita ahora a formar como dos grandes naciones libres, la chilena y las naciones indígenas. Habla de naciones indígenas, O'Higgins, que tenía algo de Confucio, ¿no? Porque la famosa frase de O'Higgins, ¿no? Yo antes de vencer a mis enemigos aprendí a vencerme a mí mismo. Una frase que nos enseña en los textos escolares como propio de O'Higgins, pero es muy confuciana y muy mapuche en su esencia. El futuro de Chile, ¿no? Desde mi perspectiva, no es viable, no resiste futuro, si no incorpora el saber de la tierra, ¿no? El orden invisible afectado, ¿no? por el racionalismo occidental, por el consumismo y después, por supuesto, por los malos hábitos del capitalismo salvaje que se ha querido implementar. Los gobiernos les ha faltado Confucio en Chile porque han desarrollado políticas públicas, ¿no? Que a la postre han sido peores que cualquier terremoto, ¿no? Peores que cualquier inmigración terrible o peores que cualquier tsunami, ¿no? Una mala política es la peor desgracia que puede ocurrirle a un país. Entonces, desde mi perspectiva, no hay otro camino que volver a recuperar el consejo de la tierra, el consejo de los antiguos sabios. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a una persona. Muchas gracias. Yo quisiera que un amigo mío que está aquí presente, que haga un comentario. Él estuvo hace un mes en China recién y me gustaría una opinión, un comentario. Por el poco tiempo que tenemos, y disculpe que no dispongo más de tiempo, tengo que salir corriendo. Sí, sí. Sin duda, pero yo en este momento estoy limitado del tiempo, yo vivo en el sur y tengo que irme a tomar un bus. Ya, pero yo le quiero dar la palabra por ahora y gustoso nos encontramos en otro momento. O le doy mi correo. Ya. Sí. Sí. Ya, ella es del sur de Pucón. Sin duda. Mira, pero el objetivo de esta charla, de acuerdo. El objetivo de esta charla es justamente producir esa inquietud, ¿no? Una charla de provocación para indagar, incluso para... Por supuesto. Muy bien. Bueno, mi correo es siley, a todos se los doy, sileymora.p@gmail.com. Gracias, Siley. Bueno, en realidad llegué hace recién una semana, después de un viaje intensísimo, bastante solitario. Recorrí una cantidad de ciudades y lugares impresionantes, con tren bala, avión, etc. Mi objetivo no era intelectual, no era cognitivo, era fundamentalmente experiencial, sensaciones, vivencias.
Y eso estoy recién decantándola, así que no esperen un comentario muy sólido de nada. Hace casi 70 años, Giovanni Papini escribió una entrevista apócrifa a Lin Yutang. En la esencia dice, los chinos nunca han sido ni imperialistas, ni colonizados, ni nacionalistas, ni comunistas. Han sido esencial y absolutamente chinos. Mi sensación después de este recorrido es que el Papini fue de una lucidez increíble hace 70 años. Impresiones aisladas. En primer lugar, la belleza de las ciudades. Bellísimas. Estuve en Beijing, en Xi'an, en Guilin, en Guangzhou, en Shanghái. Recorrí, como le digo, una cantidad de kilómetros en los más variados medios. Casi nadie habla inglés en ninguna parte, yo no hablo una jota chino. O sea, logré coordinar que me esperara un guía en cada aeropuerto o en cada estación y aprovechar lo más posible. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para aprovechar el tiempo, porque el tiempo se hace nada. La belleza. La segunda cosa que me impresionó muchísimo, la cantidad de áreas verdes en todas partes. Lo limpia y bien cuidada las ciudades, las áreas verdes preciosas en todas partes. Cosas de contarle y no creerla. La separación, por ejemplo, en muchas partes, pero muchas, entre las ciclovías y la vía principal son jardineras perfectamente cuidadas, jardineras que cualquiera quisiera tener en su casa. Sorprendente. El trayecto entre Beijing y Xi'an, que son más de 1000 kilómetros, lo hice en tren bala. Todo el trayecto a la orilla, una franja entre 50 y 100 hasta 200 metros tal vez, absolutamente reforestada por más de 1000 kilómetros. Impresionante. Otro detalle que me llamó mucho la atención, en Guangzhou una gran estatua de Chiang Kai-shek, a quien llaman padre de la patria. O sea, un respeto a la historia, un respeto a cada etapa de la historia, respeto a los ancestros de cada etapa de la historia. Los guías que me tocaron, 5 guías, 2 de ellos muy cultos, todos, pero 2 particularmente cultos y abiertos, citaban mucho a Confucio. O sea, se ve que está muy viva la traducción confuciana y que la están tratando de recuperar a toda costa. Bueno, solamente imágenes. Un país fascinante, me encantó. En 2 semanas dar una opinión de fondo sería absolutamente audaz, pero estas impresiones lo quería compartir. Muchas gracias, Siley. Muchas gracias, un aplauso para Siley, muchas gracias.